Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarles. Soy Gregorio Martínez, a nombre de Joaquín López Dóriga y del gran equipo que hace posible este programa. Estamos transmitiendo como todas las tardes, 1:00 con 30 minutos, tiempo del centro de México, con la más completa información nacional e internacional para todos ustedes. Nos encontramos, como ustedes saben, aquí en la ciudad de Monterrey, y desde aquí saludamos a quienes nos escuchan a través de 95 estaciones de radio en la República Mexicana y otras 30 en los Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. También saludamos a quienes nos ven y nos escuchan, a quienes siguen la señal de Telefórmula en todos los sistemas de cable, canal 121 de Easy, canal 157 de Sky, canal 161 de Total Play. Estamos también en el canal 153 de Megacable y canal 354 de Dish. Y en los Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y le recuerdo que también estamos transmitiendo a través de TikTok en la cuenta de Radio Fórmula, por supuesto en radioformula.mx y en lopezdoriga.com. Mi querida Laura, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Mi querido Goyo, bienvenido, qué gusto me da verte, un abrazo para ti y todos los regios allá en Monterrey, con todo nuestro cariño en este lunes 13 de septiembre del año 2021. Han transcurrido 256 días y faltan 109 días para que termine este año. Corre la semana número 37. Me da muchísimo gusto igualmente, Laurita, qué gusto estar contigo y con todo nuestro equipo. ¿De quién es santo el día de hoy, 13 de septiembre? Hoy celebra su santo Juan Crisóstomo. Bueno, y mañana, ¿quién estará de manteles largos en este? Pues estamos en las fiestas patrias también, estamos en la semana en donde también conmemoramos el aniversario del inicio de la Guerra de Independencia. Mañana, ¿de quién será santo? Mañana martes, Laura. Con todo el gusto, mañana celebra su santo Crescenciano y Salustia, amigo yo. Bueno, pues saludos, por supuesto, a quienes lleven estos nombres el día de hoy, el día de mañana, y lo estaremos aquí recordando. Hoy lunes 13 de septiembre es el cumpleaños de Cristina Pacheco. Feliz cumpleaños a Cristina Pacheco. Feliz cumpleaños también para Carlos Olmos. Saludo con mucho cariño a todos y cada una de mis compañeros que hacen posible la transmisión del programa de Joaquín López Dóriga. A Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarain, Gina Trejo Briceño. Le mandamos un muy cordial saludo también a Salvador Escobar. En televisión nos acompaña Ana Berta Coronado, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Sánchez Telles y Dinora Corona. Y saludo a mis compañeros aquí en la ciudad de Monterrey, a Ignacio Morales, Francisco Torres, Nila Barrera y Felipe Luna. ¿Y qué les parece si entramos en materia? Nos vamos directamente con la información más sobresaliente en este arranque de semana, lunes 13 de septiembre de 2021. Siguen los trabajos para buscar sobrevivientes por el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite. Esto sucede en Tlalnepantla, en el Estado de México. El saldo hasta ahora es de una persona muerta, una herida y 3 desaparecidas. El riesgo de nuevos deslaves es inminente, advierten las autoridades. Insisten en desalojar todas las viviendas. Hay 4 albergues habilitados y la vigilancia de la Guardia Nacional. Ahora la alerta también está
en el noreste de la República Mexicana por los efectos de la tormenta tropical Nicolás, o Nicolás, como usted le quiera decir, que está en estos momentos ya a punto de tocar tierra en el estado de Texas. En Guerrero van 3 muertos y 15,000 damnificados por el terremoto de la semana pasada. Siguen surgiendo daños, van más de 700 réplicas, esto que fue impresionante el pasado 7 de septiembre. Asesinan a un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Oaxaca. Hoy el presidente reanudó su ofensiva contra ministros de la Suprema Corte por fallar en favor de particulares que exigen reparaciones millonarias al gobierno. Los acusa de insensibles, los llama a reponer este procedimiento. La Suprema Corte discute un proyecto sobre objeción de conciencia tras declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Grupos contrarios al aborto protestan en estos momentos ahí afuera de la Suprema Corte. Estaremos ahí. El gobierno de Joe Biden lanza un programa para encontrar a padres de familia de migrantes separadas por Donald Trump y ofrecerles residencia en Estados Unidos durante 3 años. Aquí en México las autoridades endurecen la política contra migrantes en la frontera sur. La autoridad encerró a decenas de migrantes durante horas, entre ellos varios menores de edad y un recién nacido. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción de las autoridades mexicanas hacia los migrantes, sobre todo a los menores? BBVA informa esta mañana que restableció su servicio y ofrece disculpas por las molestias. Dijo que fue un error interno. Fueron 20 horas de fallas en sus plataformas y servicios. Y en el resto del mundo. De los estragos del huracán Aida, los incendios forestales en Estados Unidos. Joe Biden sobrevuela la zona afectada en California. En el Golfo de México, la tormenta tropical Nicolás sigue cobrando fuerza y amenaza con tormentas e inundaciones, como tú lo mencionabas, en Texas, pero también en Luisiana. En China desalojan a decenas de miles de personas y cancelan cientos de vuelos ante el inminente azote del tifón Changhu. La ONU acusa al talibán de no respetar los derechos humanos de mujeres ni la amnistía y llama al mundo a ayudar a Afganistán. En esto aterriza en Kabul el primer vuelo comercial desde que los talibanes tomaron el control del aeropuerto. Naciones Unidas denuncia también el cerco de las libertades en Nicaragua impuesto por el dictador Daniel Ortega de cara a las elecciones del próximo noviembre. En un momento le doy todos los detalles. Con todo esto y mucho más, le esperamos. Acompáñenos a lo más relevante de la información. Continuamos. Vamos directamente con lo más relevante de la información en esta tarde de lunes 13 de septiembre de 2021. Esta mañana se ha reanudado la búsqueda de 3 personas que continúan lógicamente desaparecidas, pues después de esta nueva tragedia. Lo que sucedió el pasado viernes por la tarde, a partir de la 1 de la tarde, el desprendimiento de rocas en el Cerro del Chiquihuite, esto en el Estado de México. Vamos contigo, Leopoldo Espejel, adelante, buenas tardes. Gregorio, buenas tardes. Esta mañana se reanudaron las labores de rescate de 3 personas, una joven madre y sus 2 pequeños hijos que habrían quedado sepultados en su vivienda debajo de toneladas de roca a mis espaldas luego del deslave registrado el pasado viernes aquí en el Cerro del Chiquihuite. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano laboran arduamente para tratar de ubicar el punto donde estarían atrapados. Gracias, Polo. Vamos ahora contigo, Marco Antonio Aguileta, Fórmula Acapulco, el seguimiento del terremoto, porque claro que alcanzó esa categoría, lo que sucedió el pasado 7 de septiembre. Ya son 3 personas fallecidas en Guerrero. Adelante, Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gregorio, te saludo con gusto. Informarte que lamentablemente se confirman ya 3 fallecimientos derivados del movimiento telúrico del pasado martes 7 de septiembre con epicentro en Acapulco. Autoridades confirman que se continúan con la actualización de daños de personas damnificadas, revisión de hospitales, escuelas y también hoteles. Más adelante, si me permites, el resto de la información, Gregorio. Claro que sí, con todo gusto te esperamos, Marco Antonio, y pues vamos de contingencia en contingencia, lo que ha venido sucediendo en el centro de la República Mexicana, las lluvias de la tarde-noche de este domingo, lo que sucedió en Morelos, las afectaciones. Estamos contigo, Tonatiu Olea, te escuchamos. Gregorio, te saludo con gusto. Comentarte que derivado de las lluvias registradas la tarde-noche de ayer domingo en el estado de Morelos, 8 municipios resultaron con severas afectaciones. La información más adelante. Bien, gracias, Tonatiu, en Fórmula Morelos. ¿Cómo será la celebración del grito de independencia? Sara Pablo, adelante, Sara.
Gregorio, en medio de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la ceremonia del grito de independencia este año será un evento muy reducido, con algunos invitados porque no se puede hacer una manifestación abierta. En otro tema, el Ejecutivo reprochó a los ministros de la Corte que hayan ratificado el fallo para devolver 1,000 millones de pesos en un litigio de impuestos. Dijo que son unos insensibles. Los detalles más adelante. Bien, Sara, gracias por la información. La noche del grito, que será claro diferente. Hoy es el Día de los Niños Héroes, hoy es 13 de septiembre. Javier Giles. Como cada 174 años, este 13 de septiembre se recordó aquí en el altar de la patria la gesta heroica de los niños héroes al defender el castillo de Chapultepec. Recibió la lealtad, el honor y el amor a la patria de las Fuerzas Armadas el presidente López Obrador. Gracias, Javier. Vamos ahora con Raquel Flores. El servicio del metro el próximo jueves 16 de septiembre. Adelante. Gracias, Gregorio. Buenas tardes. El sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México informó que el jueves 16 de septiembre el servicio del metro será con horario de día festivo de las 7 de la mañana a las 24 horas. Detalla que las estaciones Allende de la línea 2 y Bellas Artes de la línea 2 y 8 cerrarán sus puertas el miércoles 15 de septiembre a partir de las 19 horas y reabrirán hasta nuevo aviso. Gregorio, un adelanto de la información. Bien, Raquel, ahora Maru Rojas nos platica acerca de esta alianza de partidos políticos PRI, PAN y PRD. ¿Qué te dijeron? La Alianza por México que conforman los partidos PRI, PAN y PRD piden mucho y los morenistas y sus aliados no quieren ceder una sola presidencia de las comisiones que hoy se negocian en la Junta de Coordinación Política, ahí atoradas las negociaciones en lo que tiene que ver con la sesión semipresencial, efeméride por los niños héroes y también el primer desglose del tercer informe presidencial. Política interna, Gregorio, el debate. El debate que se está dando precisamente con los partidos políticos. Gracias, Maru Rojas. Vamos ahora con Juan Antonio Jiménez, que está en estos momentos en vivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema del aborto y la discusión que se da en estos momentos ahí en la Suprema Corte. Juan Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Gregorio. Muy buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa con la discusión para avalar los derechos de la objeción de conciencia, ya que se ha declarado que no es una restricción al derecho de la salud. En los primeros dos apartados del proyecto, las votaciones han sido 8-3 y 11-0, mientras todavía se está discutiendo la tercera. Quedamos al pendiente, Gregorio. Más adelante, el detalle de esta información. Por supuesto que sí, que será noticia durante toda la jornada de este lunes, seguramente el resto de la semana. Gracias, Juan Antonio. Israel Aldave, la comparecencia del secretario de Hacienda en el Senado de la República. Adelante, Israel. Gregorio, muy buenas tardes. Comparece en estos momentos ante el Pleno del Senado el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para hablar de los logros en la materia y para defender el presupuesto del próximo año. Esto en medio de críticas por parte de la oposición, quien le ha cuestionado principalmente que el envío de las remesas sea tomado como un referente de la estabilidad económica de nuestro país. Gregorio. Gracias, Israel. Pues ahí está la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público. Regresamos con Maru Rojas. El tema del presupuesto, Maru. El impacto real en el campo, en el presupuesto para 2022 es de 50% menos, así lo dijo el líder de la CNC, Ismael Hernández Deras, diputado federal del PRI. De nada sirven tampoco los programas sociales si los fenómenos meteorológicos siguen impactando con desgajamientos en los estados de Chiapas, Hidalgo y Estado de México. Urge un Fonden a nivel nacional, exigen diputados del PRI. El avance. Gracias, Maru. Raquel Flores, el informe de la jefa de gobierno, ¿cómo va a ser? Gracias, Gregorio. Buenas tardes. La Junta de Gobierno del Congreso de la Ciudad de México definirá este lunes si el tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, a realizarse el viernes 17 de septiembre, será virtual o presencial. Esto debido a los contagios de COVID-19 registrados en el recinto legislativo. Gregorio, un adelanto de la información. De nueva cuenta, muchas gracias, Raquel Flores. Andrea Meraz, el retraso de la transición de gobiernos locales en la Ciudad de México, ¿va a generar consecuencias? Gregorio, buenas tardes. Los alcaldes de oposición aseguraron que sí habrá consecuencias por el retraso de la transición de gobierno. Y es que también exigieron que se les dote de los recursos necesarios. De lo contrario, habrá afectaciones en materia de seguridad, servicios urbanos e incluso el pago de nóminas. Gracias, Andrea. Vamos ahora contigo, Héctor Herrera. Las cifras de la pandemia.
La curva epidémica no cede en México. Tras las últimas 24 horas se reportan 92.485 casos activos. Suman ya 3.723.390 casos estimados acumulados y desafortunadamente ya son 267.747 personas que han perdido la vida por complicaciones asociadas al virus. Gracias, Héctor Herrera. Pues ahí están las cifras de la pandemia. Rocío Galván en Fórmula Tijuana. El llamado para que la gente se vacune allá en el estado de Baja California, Rocío. Gregorio, te saludo con gusto. Te informo que el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, llamó a 2,000 personas que no han recibido la segunda dosis de Sinovac a que lo hagan, porque si no el gobierno lo que va a hacer es vacunar a personas vulnerables con la primera dosis y van a utilizar estas vacunas, además de que ya no van a llegar a México. Los detalles de la información te los platico más adelante. Bien, muchas gracias a Rocío Galván. Héctor Herrera, después de 18 meses de pandemia, bueno, ¿cómo está la situación en las escuelas públicas y privadas, Héctor? Tras 18 meses de pandemia, ya las escuelas públicas y privadas de educación media y superior han tomado la decisión de regresar a clases de manera parcial y ordenada. Es el caso de la UNAM, del POLI, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del TEC, la Náhuatl, la Ibero, quienes operan ya desde hace algunas semanas en modalidad mixta. Gracias a Héctor Herrera. Vamos al estado de Oaxaca con Lupita Thomas, Fórmula y por supuesto Cuadratina y en Oaxaca. Pues 2 hombres con uniforme de barrenderos que mataron hace unos momentos, esta mañana, a un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Te escuchamos, Lupita. Gregorio, buenas tardes. En Oaxaca, el magistrado Enrique Pacheco Martínez fue asesinado a balazos por 2 individuos que al parecer iban disfrazados de barrenderos. Esto ocurrió en la colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca, en la casa de sus padres. Los detalles más adelante. Gracias, Lupita. Juan Antonio Jiménez, adelante. Por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, un juez federal giró una orden de aprehensión a petición de la Fiscalía General de la República en contra de los hermanos Alejandro y Víctor Manuel Álvarez Puga, este último esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Montt, luego de que se descubriera una red de desvío de recursos públicos que manejaban por más de 2.950 millones de pesos. Más adelante, Gregorio, el detalle de la información. Bien, muchas gracias. Y más o menos relacionado, vamos, con esta temática, Javier Navarro. Gregorio, muy buenas tardes. Te informo que la defensa de un contador de 12 compañías inmobiliarias logró que después de un juicio de más de 6 años con diversas irregularidades, se haga por parte de los dueños de esas empresas, hijos y nietos del expresidente Luis Echeverría Álvarez, el pago por despido injustificado de un monto de más de 9 millones de pesos. Gracias, Javier Navarro. Vamos ahora al estado de Coahuila con Magda Guardiola. Este pronunciamiento que hizo un sacerdote católico. Magda, adelante. Gregorio, un sacerdote católico hizo una apología al feminicidio este domingo luego de que en la homilía llamara a matar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo de manera voluntaria. Los detalles más adelante. Bien, gracias, Magda. Jenny Valencia, la extorsión y la trata de personas de la comunidad migrante. ¿Qué está sucediendo ahí, Magda? Gracias, Gregorio. Te comento que la extorsión y la trata de personas en la comunidad migrante es un negocio equiparable al tráfico de drogas, el crimen organizado en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Bajo la promesa de ayudarlos a cruzar la frontera, les cobran entre $2,500 y $8,000. Trafican con ellos, son explotados sexualmente. El detalle más adelante. El drama de los migrantes. Gracias, Jenny Valencia. El ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo en jefe de Grupo Fórmula. Pues, ¿cómo anda, Nicolás, acá en el noreste de la República Mexicana, impactando ya los Estados Unidos? Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Gusto en saludarte. La atención en Matamoros por la cercanía de la tormenta tropical Nicolás, que enfila rumbo a Texas. El día de hoy, potencial de tormentas con chubascos muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. También actividad de chubascos fuertes en el Valle de México, Morelos, Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Guanajuato y Querétaro. Esto debido al efecto de la onda superior y al giro ciclónico frente a Michoacán. Seguiremos informando. Buenas tardes. Gracias al ingeniero Alberto Hernández Unzón. Hablando precisamente de la proximidad de Nicolás en Tamaulipas, Daisy Herrera, hay alerta en diferentes municipios en Tamaulipas.
Gregorio, buenas tardes. La tormenta tropical Nicolás se mantiene muy cercana a la costa de Tamaulipas, solo a 90 kilómetros al noreste de la barra del Mezquital en Matamoros, por lo que se ha puesto en alerta a la población que habita en Reynosa, San Fernando, Valle Hermoso, Río Bravo, Soto la Marina y por supuesto Matamoros. El avance de la información. Por supuesto que sí, estaremos pendientes. Daisy y Francisco Villalobos, allá en el estado de Texas, en Houston. Adelante, Paco. Houston y todo el condado de Harris County se prepara para la inminente llegada de la tormenta tropical Nicolás. Se declara estado de emergencia en esta población de más de 5 millones de habitantes, Gregorio, debido a lo propensa que es a las inundaciones. Los detalles en un instante desde Houston, Gregorio. Bien, muchísimas gracias. Gracias a Francisco Villalobos. Estaremos atentos. En estos momentos el dólar interbancario se ofrece en 17 pesos con 87 centavos. En las casas de cambio está en 20 pesos con 6 centavos. En los bancos 20 pesos con 31 centavos a la venta. Y también tendremos a Héctor Herrera con el reporte del petróleo. Héctor. El precio del barril de petróleo se está reportando, Gregorio, en $65.74 el barril. Tiene un comportamiento positivo de $1.36 y todavía se ubica 23.64 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $42.1 el barril. Muchas gracias, Héctor. Vamos a los anuncios y vamos a regresar. Vamos a platicar en este espacio de Joaquín López Dóriga con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. El tema de esta tarde, el COVID en los niños. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, siga los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7.900.000 seguidores. Aquí estamos con ustedes en el espacio de Joaquín López Dóriga. Vamos en estos momentos con Leopoldo Espejel. Hoy por la mañana se ha reanudado la búsqueda de 3 personas en esta zona de la tragedia. Una tragedia más, el desprendimiento de rocas en el cerro del Chiquihuite. Ya por cuarto día consecutivo tratan de localizar a por lo menos 3 personas que están en calidad de desaparecidas. Y claro, el riesgo de derrumbe se extendió, ¿verdad? El número de viviendas que deberán ser desalojadas, pues son por lo menos 126. Vamos, Polo, ¿cómo estás? Adelante con tu información. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Gregorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, tienes en pantalla en la zona donde ocurrió este deslave. Lamentablemente, pues las autoridades de Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional no permiten ya el acceso a los medios de comunicación, pero puedes observar parte de esos estragos ahí al fondo. Puedes ver una vivienda cómo se ve, pues completamente con la losa caída, y esa es parte del desprendimiento. Arribita se puede ver esa laja de donde vinieron esos enormes monolitos de más de 300 toneladas de peso. Decirte que estuvimos hace unos momentos precisamente en ese punto donde se realiza el rescate. En estos momentos pues no hay un horario, es incierto el tiempo que van a tener que trabajar, Gregorio, para poder rescatar a estas 3 personas que se encuentran debajo de toneladas y toneladas de escombro. Estuvimos ahí y esto es lo que encontramos. Vamos a verlo. Adelante. Paola Daniela Campos Robles y sus 2 hijos, Jorge Lilan y Mía Marín Mendoza Campos, son las 3 personas que habrían quedado sepultadas en su vivienda bajo toneladas de roca tras el deslave ocurrido el pasado viernes en el Cerro del Chiquihuite, por lo que cuerpos de rescate trabajan arduamente para lograr recuperarlos. No podemos decir un tiempo, puesto que no sabemos a qué distancia, a qué profundidad estén. Es decir, se desconoce totalmente las condiciones que se encuentra. Se desconoce. El lugar. Sí, exactamente, puesto que fue un deslizamiento de material, de mucho material, piedras. ¿Aproximadamente cuántas toneladas pesa cada una de estas rocas que ven? Según especialistas, pues rebasan las 200 toneladas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió 3 alertas Odisea, identificando a la mujer de 22 años y sus 2 hijos de 5 y 3 años respectivamente, quienes de acuerdo con sus familiares se encontraban en uno de los hogares colapsados en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección en Tlalnepantla. Servicios de emergencia comandados por personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las coordinaciones de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de México y del Tlalnepantla instalaron su base de operación en el lugar de la tragedia para coordinar la búsqueda.
aunque estas avanzan de forma lenta por la posibilidad de que se registre un segundo desgajamiento en la zona, aún considerada como de riesgo muy alto independientemente de las condiciones climáticas. Efectivamente, nos dicen los especialistas que si se llegase a presentar lluvia, los trabajos se paran, puesto que representan riesgo para los equipos de rescate. Este fin de semana, autoridades de los 3 niveles de gobierno ajustaron el saldo preliminar del desgajamiento ocurrido el pasado viernes, al disminuir de 10 a solo 3 el número de personas atrapadas, toda vez que solo una familia reportó la desaparición de sus seres queridos. Al momento, de manera oficial, una mujer falleció y una persona más fue rescatada. Han transcurrido 4 días desde que se registró esta tragedia en el Cerro del Chiquihuite, y aún las autoridades de Protección Civil y del Ejército Mexicano desconocen el tiempo en que podrían llegar hasta donde se encuentran estas personas atrapadas debajo de toneladas de roca. Hasta este fin de semana, 126 domicilios habían sido notificados para que sus ocupantes los evacuaran y acudieran a uno de los 4 albergues temporales habilitados en Tlalnepantla para recibir asistencia, aunque solo se reportaba la presencia de 76 personas en estos, por lo que se mantiene el exhorto a las familias para que desalojen sus inmuebles, pues se han identificado nuevas grietas en las laderas que pudieran derivar en otro desgajamiento. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlauis, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula. Gregorio, te informo que ya el cielo se encuentra encapotado en este lugar. Le voy a pedir a Alberto Tlauis que todo enfoque para que nos pongamos en contexto. Estas son las antenas del Cerro del Chiquihuite, muy cerca de donde ocurrió la tragedia. A esta altura estamos transmitiendo, y si puede girar un poco la cámara a la izquierda, también para que observemos la distancia y la altura desde donde se vinieron estas rocas en torno hacia el Valle de México. Aquí prácticamente se puede observar todo el Valle de México a lo ancho, a lo largo, y bueno, pues es impresionante la forma en la que están llegando los cuerpos de rescate a este punto con equipo, porque las pendientes, Gregorio, son muy inclinadas, no es fácil el acceso hasta esta zona, y eso es lo que también está retrasando las labores de rescate. Otro dato interesante es que no pueden utilizar maquinaria pesada, no pueden utilizar ningún tipo de explosivos por el riesgo que representaría para las viviendas un eventual deslave que está en curso, y que, como tú puedes observar, mira, esas son las lajas, esas son las enormes grietas y las enormes cantidades de cantera amenazando a las casas que todavía se encuentran abajo. Es importante también señalar finalmente, Gregorio, que la gente, a pesar de que ha sido notificada de un eventual desalojo, no quieren dejar sus viviendas por temor a la rapiña, lo que está aconteciendo en este 4º día de haber ocurrido esta lamentable tragedia, Gregorio. Sin lugar a dudas, Polo, pues ahí está, porque puede ocurrir otra tragedia después de la tragedia, ¿verdad? Esto ya lo hemos constatado con anterioridad en contingencias como la que hoy estamos reportando, registrada en el Cerro del Chiquihuite. Efectivamente, Gregorio, y bueno, las autoridades informan que las intensas lluvias de días recientes, combinado con el sismo, quizá fue producto de este desprendimiento. Exacto. De estos enormes monolitos que cayeron sobre al menos 4 viviendas. Y el riesgo, claro, existe, es latente. Exactamente, el riesgo existe, y también la gran pregunta, si esto se pudo haber evitado, como decíamos hace ya una semana con la tragedia registrada en Tula, Hidalgo, en el Hospital General de Zona, donde se inundó la planta de luz, donde esto le costó la vida a los pacientes que se encontraban ahí internados. Si la tragedia se pudo haber evitado. Dialogaremos con autoridades del Estado de México un poco más adelante. Muchas gracias, Polo. Buenas tardes, Gregorio. Gracias, que estés muy bien, mi compañero y amigo Polo Espejel, Leopoldo Espejel, reportando desde esta zona de la tragedia en el Cerro del Chiquihuite. ¿Qué le parece si marcamos el corte comercial y enseguida vamos a regresar con esta información después de los anuncios? ¿Cómo amanece Cuernavaca, Morelos? Después de las inundaciones del día de ayer, sube a 3 el número de muertos tras el sismo del pasado 7 de septiembre en Acapulco, que se sintió en varios estados. Además, orden de aprehensión contra el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Montt, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos por casi 3,000 millones de pesos. Matan a tiros a un magistrado en el estado de Oaxaca. Le tendremos 2 detalles. Continuamos. Pero primero mensajes que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga, hoy con Gregorio Martínez. Seguimos por ahí. Bueno, pues estamos
todavía en la temporada de huracanes, usted lo sabe, actividad ciclónica en ambos lados de nuestro país, del lado del Atlántico, del lado del Pacífico. Me da mucho gusto platicar con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo en jefe de Grupo Fórmula. ¿Cómo estamos, ingeniero? Qué gusto, muy buenas tardes. Hola, Gregorio, igualmente, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Bien, te acuerdas de septiembre, sobre todo el 13 de septiembre en particular, muy atentos porque hace unos años, en el 2013, teníamos a la dupla Manuel e Ingrid, un día como hoy y también el 14 de septiembre, dejando intenso temporal en ambos. También un 13 de septiembre, pero en 1988 el huracán Gilberto tenía su máxima intensidad un poco antes de entrar a tierra en Quintana Roo. Así que es una fecha tradicional, un 13 de septiembre, 14. Toda esta decena entre el 10 y 20 de septiembre, pues son picos en la temporada. Hay que estar muy atentos, Gregorio, en ambos litorales. Por un lado, como bien has comentado, el noreste del país, el sector delantero de Nicolás, ya comienza a llegar, pero está en forma errática, avanzando en la mañana a 4 kilómetros por hora hacia el noroeste, ahora está avanzando hacia el norte, con dirección hacia la desembocadura del Río Grande, y pues tendremos algunos núcleos de tormenta llegando por la parte norte de Texas en cuanto ya se esté intensificando incluso esta tormenta tropical, así que toda la frontera desde Reynosa hasta Matamoros deben de estar muy pendientes, pero donde sí deben de estar prácticamente ya inminente es en la zona del Pacífico, Gregorio, todo lo que es Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco, por los efectos de esta cercanía del giro ciclónico que se ubica al sur de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Por ende, por el fuerte impulso de vientos del suroeste, que al chocar contra las zonas montañosas que rodean el Valle de México, pueden incrementarse los núcleos de tormenta en zonas del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, la zona también de Tlaxcala, Morelos, Guanajuato y Querétaro. A lo largo de toda esta zona estarán llegando el día de hoy y mañana núcleos de tormenta en forma importante, Gregorio. ¿Cómo ha estado lloviendo, verdad, ingeniero? El centro del país, las inundaciones en el estado de Hidalgo la semana pasada. Y bueno, la amenaza de que se vuelva a presentar otro deslave acá en el estado de México, en el Cerro del Chiquihuite, que ya veíamos hace un momento el reporte con nuestro compañero Leopoldo Espejel. En fin, esto que mencionas, ingeniero, en el centro de la República Mexicana sería entonces una consecuencia, un efecto indirecto, digamos, de la actividad ciclónica. Sí, definitivamente, Gregorio. Como bien comentas, el giro del sistema de baja presión que se ubica al sur de Guerrero, Oaxaca y Michoacán está favoreciendo el fuerte flujo del suroeste. Esto, cuando choca contra la montaña, se le llama el efecto de realce orográfico. Entonces, la humedad hace que se incremente en la altura, tengamos cúspides que abarquen 12 kilómetros de alto, como el día de ayer en Morelos, y se pueden generar tormentas de corta duración, 25-30 minutos de una tormenta muy intensa, y entonces todas las laderas que están inestables ya por el terreno saturado de humedad de toda la temporada de lluvias se pueden venir abajo. Es muy importante que pues tanto las autoridades de las unidades de protección civil hagan recorridos dentro de sus zonas para identificar estas laderas inestables. Se ven fisuras, se ven escurrimientos de agua, es como si fuera una gotera, Gregorio. O sea, derrumbe de rocas se puede identificar plenamente a unas horas, a unos días de que se sucedan. Ya sabemos que la zona de la Sierra de Puebla, la zona de las laderas que rodean el puerto de Acapulco, son muy inestables, Oaxaca también. Entonces hay que estar muy pendiente de estas señales porque la temporada de lluvias ha sido realmente muy significativa. En los últimos 7 días, Gregorio, nada más para te digo, son más de 600 litros por metro cuadrado caídos en Oaxaca, también más de 500 en Guerrero, más de 400 litros por metro cuadrado en Hidalgo. Entonces ya está saturado de humedad toda esa zona. Ingeniero, pues estaremos desde luego pendientes, como bien lo señalas, además de estos efectos
indirectos, podríamos decirlo, en cuanto a la actividad ciclónica que está presentando el centro del país, pues Nicolás, que desde luego es una gran amenaza ya en estos instantes, hay alerta en Tamaulipas y desde luego en el sureste de los Estados Unidos, así que nos mantendremos pendientes, ingeniero. Claro que sí, Gregorio, un gusto saludarte, buenas tardes. Igualmente, ingeniero, que estés muy bien, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo en jefe de Grupo Fórmula. Un poco más adelante vamos a estar platicando pues de lo que está pasando en Chiapas, hablando justamente de contingencia climatológica. Un deslave en el municipio de Unión Juárez, estado de Chiapas, deja saldo de al menos un fallecido, una persona fallecida y 2 viviendas sepultadas. Tendremos información allá en el estado de Chiapas con nuestro corresponsal Samuel Revueltas. Bueno, pues el tema del COVID. Mi compañero Héctor Herrera, que nos tiene el reporte, la actualización de las cifras de la pandemia. Adelante, Héctor. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto esta tarde. Pues sí, fíjate que ya llevamos 18 meses de pandemia y el virus aún no cede y además el pronóstico pues está reservado, mi querido Gregorio, ya que en las últimas 24 horas se han reportado 92,485 casos activos. También, bueno, pues ya suman 3,723,390 que son los casos estimados acumulados y, bueno, pues desafortunadamente suman ya 267,747 las personas que han perdido la vida pues por complicaciones asociadas al virus. Por el número de casos activos, Gregorio, Tabasco pues está a la cabeza, pero también con una fase todavía intensa de actividad están Colima, está la Ciudad de México y también ahora está la ciudad de Querétaro. Fíjate que sobre el proceso de vacunación ya se informa que son 39,70,943 las personas que tienen su esquema completo de vacunación y 21,688,902 tienen por lo menos una dosis. Hasta el momento estaríamos hablando ya, Gregorio, que 60,759,845 personas han sido vacunadas en el país, lo que representa un 68% de la población objetivo, es decir, pues todavía, como lo ha comentado días pasados el propio subsecretario de Salud, López-Gatell, todavía los menores de edad pues no están considerados en este rubro, por eso se habla de un 68% de personas que ya han sido vacunadas. Y en el término de las de la hospitalización, en camas generales estamos hablando del 42% y de las camas con ventilador del 38% de ocupación. Bueno, pues ahí están las cifras que actualizamos todos los días. Héctor, gracias, como siempre, mi compañero Héctor Herrera. Pues vamos ahora, le decía a usted, va a platicar con el doctor Malaquías López Cervantes. El doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una advertencia que hace la UNAM precisamente, que en niños y preadolescentes de 0 a 14 años tienen más riesgo por COVID. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Adelante, doctor, si nos puede abrir ahí el micrófono. Ahí lo escucho, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto Decía saludarlo. que agradezco, muchas gracias. Igualmente saludo a toda la concurrencia y decía pues que estoy a la orden de ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues para comentar con usted acerca del riesgo, lo que ustedes han advertido, el riesgo del contagio por COVID y las consecuencias de COVID. En las edades tempranas, de 0 a 14 años, advierten ustedes, o inclusive hasta los 18 años, cuando en México todavía no está aprobada la vacuna o no está indicada la vacuna o no hay vacunas disponibles. Ya dijo el doctor López-Gatell la semana pasada que pues no hay que desviar las vacunas a los menores de edad porque le estarían quitando la posibilidad a personas con mayor riesgo. A ver, ¿qué consideraciones hay por parte de ustedes, la comunidad científica, la comunidad académica de la UNAM, doctor? Bueno, pues a lo que nos hemos referido, y hay por ahí un artículo reciente publicado por gente de la misma facultad donde yo trabajo, la Facultad de Medicina, donde nos dice que proporcionalmente se ha incrementado la cantidad de casos que aparecen entre los menores de edad. Y esto pues es una situación lógica, dado que es el grupo de población menos protegido, y me refiero a que ha sido excluido todavía del esquema de vacunación. Entonces, al estar protegida una mayor fracción
de las personas mayores de 18 años y desprotegido este grupo, pues es lógico que los casos aparezcan en este grupo. Y la discusión ahora es qué tanto nos debemos de ir por esta idea de que pues no le hace que se enfermen, que no les va a pasar prácticamente nada y que pues ni modo, las vacunas que hay las tenemos reservadas para los mayores o deben de ser incluidos en el esquema de vacunación. Y aquí hay dos vertientes. Una es la vertiente de salud, que tanto se pueden contagiar, enfermar y hasta tener consecuencias graves. Y la otra es la vertiente del derecho. Si son personas que forman parte de la población, podemos y debemos o no tomarlos en consideración. Yo creo que se juega demasiado con las cifras y se pretende pues hacer creer a la población que ya tenemos un alto nivel de protección. Primero, al descontar a los menores de 18 años de la población objetivo a vacunar, y segundo, considerando a las personas que tienen vacunación incompleta, es decir, nada más una dosis, en el grupo de ya cubiertos por la vacunación. Y pues las dos cifras pueden ser utilizadas como un sombrero y que se van sacando conejos del sombrero. Por una parte, si no tomamos en cuenta a los menores de 18 años, nunca vamos a llegar al 70% mítico de vacunación de la población, porque ese 70% se calcula sobre el 100% que incluye a los niños. Y segundo, el considerar ya protegidos a los que recibieron solamente una dosis de la vacuna, pues de nueva cuenta es un truco que tiene más que ver con las estadísticas que con la realidad en términos de cómo evoluciona la pandemia en México. Ahora, esto que dijo el doctor Hugo López-Gatell, porque después pareciera que es rectificar parcialmente, ¿no?, los comentarios de la semana pasada, pero señalar que sí habría vacuna para menores de edad, pero solo para unos cuantos, para aquellos que tienen mayor riesgo, que tienen comorbilidades. O sea, de entrada el criterio, ¿no?, para decir a quiénes sí y a quiénes no. ¿Cómo lo ven ustedes, doctor? Bueno, yo creo que de nuevo es estar jugando con la opinión pública y con los datos, porque muy frecuentemente se dice, cuando conviene, que México es un país que tiene un problema muy severo en términos de obesidad en el caso de los niños. Decimos, somos el primer país en el mundo en términos de la proporción de niños con problema de obesidad. Y si la principal indicación para vacunación entre los menores de 18 años fuera la obesidad, pues entonces ya no son unos cuantos. Exacto. Es la gran mayoría la que debe recibir la vacuna. Y yo creo que estamos jugando con estos datos para tratar de justificar que pues no hemos podido conseguir suficientes cantidades de vacuna y que incluso México pues está dando el lujo de regalar vacuna a nivel internacional, claro, pero restringir la vacunación de su ciudad, de sus habitantes. No sé si califican con la palabra ciudadanos por no tener todavía 18 años de edad. Fíjese. A ver, y por último, y basándome aquí en lo que me ha tocado ver y reportar aquí en el estado de Nuevo León, en donde estamos ubicados, doctor, el tema de promover un recurso legal, ¿no? De acudir justamente ante la justicia, promover un recurso legal, obtener una suspensión provisional de amparo para que los niños puedan entonces vacunarse. Aquí en Nuevo León, el pasado fin de semana ya se vacunaron 8 niños, 4 niñas, 4 niños menores de 18 años de edad. A ver, esa parte legal, ¿no?, lo que lo hace todavía mucho más complicado y bueno, por el tiempo y el esfuerzo, pues a veces quienes vivimos aquí en la frontera norte del país, pues sale mejor comprar un boleto de avión y cruzar hacia el estado de Texas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, sí, eso es cierto, eso han hecho millones de mexicanos hasta el momento, no nada más niños, y me parece catastrófico que en México se quiera manejar de una manera eminentemente política el tema de la vacunación. No se nos permite ayudar. ¿Y cómo podríamos ayudar? Bueno, pues ahora, por ejemplo, que ya se legalizó, digamos, y se abrió plenamente la idea de el producto de la vacuna de Pfizer, esto le permite al laboratorio comercializarla de manera abierta y podríamos tener importaciones no gubernamentales y contribuir los que pudiésemos hacerlo a pagar por la adquisición de la vacuna y en esa magnitud, en esa medida, minimizar el gasto gubernamental y dejar que se oriente a quienes no tengan recursos para cubrirlo.
pero se ha centralizado, se ha concentrado toda la posibilidad de decisión en que tiene que ser el gobierno, que tiene que ser con sus recursos y que tiene que ser con lo que ellos puedan vacunar a la población. Y eso me parece una insensatez. Doctor, le aprecio mucho esta oportunidad. Doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mucho gusto en saludarlo y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, que esté usted muy bien. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos. Hay muchos temas en este arranque de semana. Después de los anuncios, las fuertes protestas que se están suscitando en estos momentos afuera de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la criminalización del aborto. Ahora la Corte discute el tema de la objeción de conciencia de los médicos en este mismo tema, el tema del aborto, y la polémica que desató un sacerdote en Monclova en la misa dominical cuando condenó el fallo de la Corte sobre el aborto. Va a ver usted lo que dijo y lo que dijeron. Los migrantes no solo se tienen que enfrentar a las autoridades, sino a la delincuencia organizada que está al acecho, y obligan a hijos y nietos del expresidente de México, Luis Echeverría, indemnicen por despido injustificado a un contador de la familia. Vamos contigo, Laura Pérez Cisneros. Hay información internacional. Muchas a buscar sobrevivientes por el derrumbe del Cerro Chicanepantla, Estado de México. El saldo hasta ahora es de una persona muerta, una herida y 3 desaparecidas. El riesgo de nuevos deslaves es inminente, así lo advirtieron las autoridades, por lo que insisten en desalojar las viviendas. En Guerrero suman ya 3 muertos y 15,000 damnificados por el terremoto de la semana pasada y siguen surgiendo daños. Van más de 700 réplicas. La alerta está en el noreste del país por los efectos de la tormenta Nicolás, que avanza sobre Texas. No cede la pandemia en México a pesar de una reducción de las muertes por COVID en los últimos días. El doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló en este espacio que es catastrófico que el gobierno federal no permita a la iniciativa privada participar en este proceso de vacunación anti-COVID. La Suprema Corte de Justicia discute el proyecto sobre la objeción de conciencia tras declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Grupos contrarios al aborto protestan afuera de la Suprema Corte. BBVA informó esta mañana que restableció ya su servicio y ofreció disculpas por las molestias. Dijo que fue un error interno. Fueron 20 horas de fallas en sus plataformas y servicios. Hasta aquí la información. Gracias, Laura. Laura Pérez Cisneros. Vamos ahora con la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México de este lunes 13 de septiembre. Está muy interesante, con temas que están allí en la discusión nacional, un tema fundamental y que desgraciadamente es una realidad de nuestro país, el suicidio, una alerta permanente, un análisis de especialistas y expertos ante este aumento dramático de personas que se quitan la vida en México, sobre todo niñas, niños y adolescentes, que esto ha crecido. Viene un artículo también muy interesante que destaca que la UNAM entrena a profesores, funcionarios y padres de familia para identificar señales suicidas tempranas, cómo llevar el duelo de un suicidio en casa. La resolución de la Corte que despenaliza el aborto, dice la Gaceta, que es un paso adelante para garantizar las libertades, pero admite que falta mucho camino por recorrer. El embarazo adolescente, un grave problema social. Cada año se registran 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. Y un capítulo especial dedicado a estos mexicanos extraordinarios que triunfaron en las competencias paralímpicas de Japón, los indestructibles. Todo esto usted lo encuentra en la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a corte comercial y después de estos anuncios, el Tribunal Federal valida nombramientos de nuevos presidentes del Consejo de Administración y de Vigilancia de Cruz Azul. Billy Álvarez queda fuera. Vamos a ver cómo estuvo la ceremonia por el Día de los Niños Héroes este 13 de septiembre. Tome sus precauciones. Este jueves habrá restricciones en el servicio del metro de la Ciudad de México por el desfile y se suspenderán las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el jueves 16 de septiembre de 9 de la mañana a las 2 de la tarde por despegue y aterrizaje de aeronaves militares. Pero primero hay mensajes que aquí en Radio Fórmula Cadena Internacional con López Origa, hoy con Gregorio Martínez. Un lunes con muchísima información en este 13 de septiembre. Vamos en este momento con Israel Aldave, que nos preparó este reporte, el endurecimiento de la política inmigrante en la frontera sur de la República Mexicana, pues una situación delicada, dolorosa,
el drama de los migrantes. Imagínese usted, permanecieron encerrados durante 5 horas. Autoridades mexicanas encerraron durante más de 5 horas a un grupo de por lo menos 60 migrantes haitianos. Había niños, había mujeres. Israel Aldave nos tiene toda esta información. Adelante. ¿Cuántos niños hay adentro? Hay muchos, demasiados. Muchos niños acá. Esta es la asistencia humanitaria que el gobierno federal ofrece en nuestro país a quienes huyen de la pobreza y buscan un mejor futuro. Encerrarlos, incluso a niños, sin importar que tengan 2 meses de nacidos. ¿Cómo puede hacer eso un bebé de 2 meses? 2 meses. O que apenas empiecen a caminar y hablar, y que a pesar de esto los hayan obligado a vivir la situación traumática de estar tras las rejas. Ellos, al igual que sus padres, son migrantes y esa condición es un delito grave en la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es la garita de migración provisional en la comunidad de Echegaray, que se ubica a pie de carretera entre Tapachula y Pijijiapan en el estado de Chiapas. Aquí fueron retenidos por más de 5 horas el pasado sábado cerca de 60 migrantes haitianos, incluidos varios menores de edad, violando sus derechos humanos, la Constitución y acuerdos internacionales que protegen a las niñas y a los niños. Mira cómo está, se perdió mi zapato. No, nada. Nada. No. Se perdió mi zapatillo, no se cubrió. Nada. Mira cómo está, mira cómo está. Mira cómo nosotros estamos. Los caribeños, aunque se encontraban hacinados, indefensos y sobre todo asustados en un pequeño cuarto de la estación, eran custodiados fuertemente por los elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, algunos hasta con armas largas. Nosotros estábamos corriendo, ellos vienen con perro y para atraparnos con perro. Los funcionarios migratorios, ante la presencia de los micrófonos de Grupo Fórmula, intentaron impedir nuestra labor informativa. Pueden tener ahí. ¿Qué cosa? Al ser cuestionados sobre este penoso hecho, se mostraron nerviosos, realizaban llamadas, entraban y salían de sus oficinas convertidas en cárcel. Para después girar la instrucción de quitar el candado, abrir la reja y dejar salir a las familias enteras a las que habían detenido por horas sin proporcionarles agua y alimento, y a los que habían dado trato de criminales de alta peligrosidad. Y así, ante su propia sorpresa, los haitianos recuperaron su libertad y retomaron su largo camino, con más miedo que cansancio, a volver a ser detenidos. Muchas gracias, amigos. Si no fue para ustedes, pues vamos a estar aquí encerrados. No sé dónde nos va a llevar. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Con imágenes de Cristian Ramírez, edición de Emanuel Pérez, Israel Aldave, Telefórmula, enviados especiales. Gracias Israel Aldave, pues es el reflejo de una triste realidad, una situación que se ha venido agravando, imágenes que hemos visto en últimos días y que desde luego llaman muchísimo la atención, saltan a la vista porque pues vemos algo que, pues una política antimigrante, o sea, es la forma de ejecutar una política antimigrante y es una situación que no habíamos visto de esta magnitud, de esta manera, en fechas anteriores. Y pues es verdaderamente serio, grave, triste, pues ver el drama de los migrantes, ver a padres de familia, aquel hombre haitiano que estaba suplicando que no lo maltrataran más, que estaba ahí acompañado de su familia, lo que vimos hace unos días. Y bueno, pues ahora un episodio que nos reporta Israel Aldave allá en la frontera sur de nuestro país. Triste historia. Vamos contigo, Sara Pablo, la mañanera. ¿Qué dijo el presidente? En medio de la pandemia del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la ceremonia por el grito de la independencia será un evento muy reducido con algunos invitados porque no hay condiciones para una manifestación abierta. Detalló que en la Plaza de la Constitución se van a incorporar a la maqueta monumental del Templo Mayor algunos elementos alusivos a la independencia. Estamos viendo cómo lo vamos a conmemorar, cómo se va a celebrar ese día. Les aseguro de que en sus casas la mayoría de los mexicanos va a poder participar. No podemos hacer una manifestación, o sea, así abierta. Estamos viendo quiénes podrían estar, pero muy reducido,
Es una conmemoración cívica. El presidente López Obrador reprochó a los ministros de la Suprema Corte que hayan ratificado el fallo que ordena devolver unos 1,000 millones de pesos a los herederos de Carmela Azcárraga, hermana de Emilio Azcárraga Milmo, por concepto de impuestos cobrados de manera indebida. El litigio es por una operación realizada en el 2007, cuyo monto era de 338.9 millones de pesos, pero que se han incrementado debido a los intereses y la inflación. El Ejecutivo consideró que los ministros actuaron con insensibilidad. Acaba la Corte, imagínense, de ordenarle al gobierno que devuelva 1,000 millones de pesos a una señora Azcárraga. Pero a los ministros de la Corte no les preocupa, esos duermen tranquilos. Pero imagínense lo que representa entregar 1,000 millones. ¿Cuántas becas para niñas, niños con discapacidad? Vacunas, apoyo a la gente más pobre. Son unos insensibles, porque pueden alegar de que la ley es la ley. ¿Y qué? ¿Y la justicia? ¿Dónde queda? Que estuvo mal llevado el procedimiento. Bueno, ¿y por qué no reponen el procedimiento? En otro tema, el presidente López Obrador informó que dio instrucciones al canciller Marcelo Ebrard para que emprenda una campaña de promoción del voto en el exterior. Que se convierta en una causa el que puedan votar y que se den facilidades y que no haya tantas trabas burocráticas. No se ha avanzado históricamente, ha resultado un fracaso. Cuestionado sobre contratos entregados por los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en materia de reclusorios, Andrés Manuel López Obrador señaló que los exmandatarios podrían ser sometidos a procesos jurídicos, si así lo determinan las autoridades correspondientes, independientemente de la consulta que se realizó el pasado 1 de agosto, en la que no se alcanzó el porcentaje para que el resultado fuera vinculatorio. Y también la gente no participó. Y depende mucho también de todos nosotros. Eso no significa de que, como no hubo participación suficiente y no fue vinculatoria, no significa que no se pueda juzgar, pero eso es un asunto que tiene que ver el Poder Judicial, básicamente. El presidente confirmó que el próximo sábado encabezará la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en la que participarán 17 mandatarios. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Bien, y siguiendo con el tema del presidente, pues hoy encabezó el acto conmemorativo, la ceremonia de los niños héroes, 13 de septiembre. Vamos en este momento con Javier Giles. ¿Qué se dijo en este acto conmemorativo? Adelante, Javier. Al hablar a nombre de la Juventud Militar, el cadete del heroico Colegio Militar, Mauricio Durón, refrendó la lealtad al presidente Andrés Manuel López Obrador, el honor y el amor a la patria de las Fuerzas Armadas para el desarrollo nacional y en beneficio del pueblo de México. Acompañado de su esposa Beatriz Müller, de los representantes de los poderes legislativo y judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este lunes la ceremonia del 174 aniversario de la gesta heroica de la defensa del castillo de Chapultepec en el altar a la patria. En el presidium, el presidente López Obrador estuvo acompañado también del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez, de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, así como de los secretarios de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. El único orador, el cadete del heroico Colegio Militar, Mario Durán, refrendó la lealtad, el amor a la patria y el honor de las Fuerzas Armadas al presidente de México para el desarrollo nacional y el bienestar del pueblo de México. Como jóvenes en formación del sistema educativo militar, entendemos la magnitud e importancia del papel de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional y bienestar del pueblo de México. Es por ello que este día refrendamos nuestra lealtad y compromiso
empeñando nuestra voluntad y trabaje para responder con certeza al llamado de la patria. Estuvieron como invitados especiales parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, agregados militares, así como embajadores y cónsulos de diferentes países del mundo en este día histórico, el 13 de septiembre. En la Cámara, Uriel Rivas, en Telefórmula, Javier Giles. Bien, pues ahí parte de lo que se vivió hace unas cuantas horas en este aniversario, 174 años de la gesta heroica de los niños héroes. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos. De última hora, la Suprema Corte avala el derecho de profesionales de la salud a la objeción de conciencia para no participar, entre otros procedimientos, en abortos. Tendremos todos los detalles. Y ratifican prisión preventiva justificada por riesgo de fuga al empresario Alejandro del Valle, detenido la semana pasada por fraude por el incumplimiento de un crédito de $30 millones. Siga el programa López Dóriga también en TikTok, radio-fórmula. Recuerde, no baje la guardia, use cubrebocas. Aquí estamos de regreso. Le hemos estado informando acerca de contingencias climatológicas y desde luego, pues tragedias, ¿no?, que se han presentado en diferentes puntos de la República Mexicana. Ya mencionábamos el deslave en el Cerro de Chiquihuite, en un momento información desde el Estado de México, pero en este momento vamos a Chiapas. Ahí está nuestro compañero Samuel. Habíamos adelantado el deslave que se está presentando en el municipio de Unión Juárez, Estado de Chiapas. ¿Cuál es el saldo, Samuel? Buenas tardes, adelante con tu información. Gregorio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, las lluvias aquí en Chiapas están dejando una serie de afectaciones, pero lo de ayer y lo de hoy es el reporte justamente de una persona muerta ante el deslizamiento de una ladera justamente en las faldas del volcán Tacaná. Protección Civil informó de 2 personas que estaban atrapadas, esto como consecuencia del deslizamiento que sepultó viviendas en el cantón Chiquihuite, esto en el municipio de Unión Juárez. Es una demarcación que está justamente con la frontera ya de Guatemala. Protección Civil de Chiapas indicó que este 12 de septiembre, ayer, a las 17:30 horas, recibieron el llamado de auxilio del Comité Comunitario que realizó el reporte de la afectación en 2 casas que habían quedado sepultadas. Este día, este 13 de septiembre, dieron a conocer que tanto Protección Civil como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional estaban buscando al menos a 2 personas atrapadas. Hace apenas aproximadamente 1 hora y media nos informa Protección Civil que hallaron a una persona con vida afortunadamente, pero la desgracia es que una persona sí fue hallada, pero muerta. Ambos hombres. También la dependencia aseveró que el cantón Chiquihuite está ubicado a unos 20 minutos de Unión Juárez en un camino de terracería, si se hace con vehículo. Está justamente en la región del volcán Tacaná y por tanto este cantón es considerado una zona de alto riesgo por las pendientes del terreno y que por lo tanto es un lugar peligroso. Esta es la información desde Chiapas, Gregorio. Bien, Samuel, pues muchas gracias. Siguen las tragedias en la República Mexicana y también algo que se había estado discutiendo cuando iniciamos este espacio informativo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el derecho de profesionales de la salud a la objeción de conciencia. Bueno, la Suprema Corte ha avalado ya el derecho de profesionales de la salud a la objeción de conciencia para no participar en abortos, entre otros procedimientos. ¿Qué dicen los ministros de la Suprema Corte? Determinan que la obligación de conciencia no restringe el derecho a la salud. Ahí está nuestro compañero Juan Antonio Jiménez, quien ha estado muy pendiente de esta resolución de la Suprema Corte. Adelante, Juan Antonio, te escuchamos. Gracias, Gregorio. Después de analizar diversos puntos del proyecto presentado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra pendiente la resolución de la acción de la inconstitucionalidad en el punto fundamental correspondiente si se valida la figura de la objeción de conciencia, y sobre esto, la siguiente sesión ordinaria que se llevará a cabo hasta el próximo lunes, ahí va a continuar este debate. El ministro ponente Luis María Aguilar Morales presentó el proyecto del cual contaba con 3 apartados, en donde el primero hablaba sobre la libertad religiosa de conciencia y el derecho de la objeción, lo que podría generar una obligación o carga que se opongan a las convicciones de las personas, en este caso directamente a los médicos o las enfermeras, mientras que el segundo apartado se refería a los derechos de la salud, donde se sostuvo que el Estado mexicano tiene la obligación de implementar todos los mecanismos necesarios para que las personas tengan acceso efectivos a los servicios de la salud. La votación en estos temas fue de 8 votos a 3,
a favor de la propuesta modificada del proyecto. Por lo que respecta al tercer acuerdo sobre la legalidad de salud, aquí sí hubo una unanimidad por parte de los ministros de la Suprema Corte y todos votaron por 11 votos a 0. Sin embargo, al estar continuando ya con la discusión dentro de este tema, el tema C, bueno, pues déjame decirte que se amplió y será hasta el próximo lunes, porque vienen días festivos por los festejos patrios, cuando de nueva cuenta el Pleno de la Suprema Corte se vuelvan a reunir para continuar con la discusión y así determinar si se valida o no la figura de la objeción de conciencia. Así que todavía quedamos con puntos suspensivos y será la próxima semana cuando se dé a conocer cuál es la resolución por parte del máximo tribunal. Es el reporte que les tengo. Muy bien, Juan Antonio, entonces va para largo. Nada más ahí confirmando lo que nos estás mencionando, no es en estos momentos la determinación, el fallo de la Suprema Corte con respecto al tema del derecho de los profesionales de la salud a la objeción de conciencia. Si es que todo iba encaminado ya en un determinado momento a que, yo al menos así pensé, lo iban ya a validar el día de hoy. Sin embargo, al llegar al apartado C, la situación comenzó a alargarse, se llegaron a, por así decirlo, entrampar y no hubo ningún acuerdo. Por lo tanto, la próxima semana, el próximo lunes, se va a definir todo esto. Muy bien, pues muchas gracias ahí por la ampliación de este dato importante, ¿no? Y controversial, como lo hemos estado también comentando y reportando en días anteriores. Muy bien, Juan Antonio, que estés muy bien. Gracias, buenas tardes. Gracias, Juan Antonio Jiménez, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero siguiendo con este tema controversial, pues este pronunciamiento que hizo un sacerdote católico en el estado de Coahuila fue precisamente en una iglesia, la iglesia de La Salle, en la ciudad de Monclova. Ahí está mi compañera Magda Guardiola. Adelante. Gracias, Gregorio. Muy buenas tardes al auditorio. Pues así es, el sacerdote Lázaro Hernández Soto dijo: no apoyen a los jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan, mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben. Estas y otras declaraciones que hacen apología del feminicidio, pues fueron causa de que este sacerdote quedara pues prácticamente descubierto a nivel nacional. Esta manifestación ocurre 4 días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizara el aborto voluntario como garantía a las mujeres para decidir sobre su cuerpo y sin ser criminalizadas. Ante estas declaraciones, pues la colectiva feminista Marea Verde externó desde su perfil de Facebook su preocupación por este mensaje en un país donde dicen que diariamente hay 11 feminicidios y que bueno, pues es preocupante que la Iglesia Católica haga este tipo de pronunciamientos. Comentarte que hace unas horas la diócesis de Saltillo, en su delegación pues Monclova, y con este sacerdote Lázaro Hernández, pues hicieron una rueda de prensa en la ciudad de Monclova, donde bueno, pues el sacerdote dice que se manipuló y se malinterpretaron sus palabras, que no es el tema atacar a las mujeres, porque bueno, pues dice que las mujeres son muy importantes en la vida de los seres humanos y que bueno, pues Jesús viene de una mujer que es la Virgen María, que no era su intención hacer este tipo de declaraciones, que alguien lo sacó de contexto, alguien de los feligreses que estaban siguiendo la homilía presencial ahí en la iglesia de La Salle, y que bueno, pues ha pedido por último una disculpa a las personas que se hayan sentido ofendidas con este pues mensaje que dio a la Grey Católica. Gregorio. Fíjate nada más, Magda, pero entonces, claro, pues ya me imagino las repercusiones que tuvieron ahí las declaraciones de este sacerdote católico en la ciudad de Monclova. Sí, así es. Incluso, bueno, los primeros en manifestarse o en hacer una postura sobre esto fue justo la diócesis de Saltillo, que dijo que iba a hablar con el sacerdote porque, bueno, pues tampoco se trataba de incitar a la muerte de ninguna de las personas y que podía hacer sus declaraciones, pero que tenía que sentarse un poco más. Gracias, Magda, que estés muy bien. Gusto en saludarte. Igualmente, muy buena. Gracias, mi compañera Magda Guardiola, desde Monclova, Coahuila. Pues vamos ahora con esta información de que hemos estado recolectando datos, por supuesto, con todo el equipo de Grupo Fórmula en el estado de Oaxaca, Fórmula Cuadratín, allá en el estado de Oaxaca, este asesinato contra un magistrado. Asesinaron esta mañana, poco antes del mediodía, a un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en Oaxaca. Ahí está mi compañera Lupita Tomás. Adelante, Lupita, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Así es, hoy por la mañana el magistrado Enrique Pacheco Martínez fue asesinado cuando salía de la casa de sus padres, esto en la colonia Reforma en la ciudad de Oaxaca.
Hasta el momento una versión que, bueno, pues están revisando es que individuos que ocupaban uniformes del servicio de limpia de la ciudad de Oaxaca le dispararon cuando iba a subirse a su camioneta. El magistrado perdió la vida al instante, mientras que pues corporaciones se movilizaron únicamente para acordonar el sitio, para hacer las diligencias, pero hasta esta tarde, Gregorio, no hay ninguna pista sobre los agresores. Enrique Pacheco era licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, fue su procurador en la época del exgobernador Gabino Cue, y su familia, pues bueno, forma parte de un prominente grupo político en Oaxaca. Es una persona, un abogado muy reconocido, y ahora se desempeñaba en pues como magistrado del sistema de justicia administrativa. Es decir, pues ahí no han dicho si van a revisar alguno de los casos que llevaba, pero bueno, es la situación que acontece en Oaxaca. La Fiscalía solo confirmó que se inició la carpeta de investigación, pero no se han dado pormenores de este homicidio. Es el informe, Gregorio. Muchísimas gracias, Lupita. Lupita Tomás, desde el estado de Oaxaca, y pues la inseguridad, ya lo sabe, aquí en la República Mexicana. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos. Dice el secretario de Hacienda en el Senado que México atraviesa un proceso firme de recuperación económica y que está a punto de sobrepasar los niveles económicos que tenía antes de la pandemia. El gobierno federal acata 262 suspensiones que ordenan vacunar contra COVID a menores, y los datos de la organización Alto al Secuestro sobre el secuestro en México. Pero primero hay mensajes que es aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Le recordamos, no baje la guardia. Por favor, use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos. Estamos de regreso, pues está el reporte de nuestro compañero Javier Navarro, esta demanda por despido injustificado del contador de la familia del expresidente Luis Echeverría. Adelante, Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, los dueños de estas 12 compañías inmobiliarias, que son los hijos y nietos del expresidente Luis Echeverría, deberán de pagar más de 9 millones de pesos a un contador de las empresas, quien promovió este juicio desde hace 6 años en contra de ellas por despido injustificado. Así lo dio a conocer el representante jurídico del contador Raúl Olvera, el abogado Heraclio Bonilla, quien detalló que después de 6 años de litigio se logró la sentencia irrevocable en contra de las empresas Administradora de Inmuebles Itlali, Inmuebles Superación, Inmuebles Abril, Inmuebles Potam e Inmuebles Nainari, entre otras más. Mencionó que todas esas 12 empresas, propiedad de los descendientes del expresidente, perdieron el juicio laboral en el que tendrán que pagar a quien fuera su contador, después de diversas irregularidades que se tuvieron en un juicio de amparo totalmente cuestionable. Después de esto, esperan que ese pago se realice a más tardar a fines del presente año, y el abogado Heraclio Bonilla, quien dijo haber sido representante legal del expresidente anteriormente, aseguró que Echeverría Álvarez desconoce totalmente este caso, pues desde hace 2 años se encuentra sin conocer nada de lo que sucede en el exterior de su domicilio. Este es el reporte que te tengo. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Pues vamos en este momento a platicar acerca de lo que ha sucedido en el Estado de México a raíz de este deslave en el Cerro del Chiquihuite. Vamos con el director de Protección Civil, el coordinador general de Protección Civil del Estado de México, Samuel Gutiérrez Macías. ¿Cómo estás, Samuel? Me da gusto saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, a tus órdenes. Muchísimas gracias. Pues básicamente la situación en este momento y sobre todo lo que señalaba nuestro equipo de Grupo Fórmula, el riesgo de que se pueda presentar algún nuevo deslave. Así es, mira, comentarte, obviamente estamos en una zona de riesgo, hemos trabajado desde el día de hoy en los temas de estabilizar el desprendimiento que tuvimos aquí en la ladera, estamos estabilizando esto, comentarte que llevamos 60 toneladas que hemos puesto en esta ladera para que obviamente hacer un poco de contención. Obviamente el riesgo existe, obviamente seguimos en la zona de riesgo, pero esto nos permite con estas 60 toneladas tener un poco de contención y que los grupos de búsqueda de rescate puedan continuar haciendo su labor. La verdad es que hemos trabajado todo el día, no hemos dejado de trabajar, vamos a continuar obviamente estabilizando y metiendo a los grupos de rescate, que es algo muy importante para no tener ahí ningún retraso y estar en constante y permanente labor en la zona cero. Ahora, en cuanto a la causa del deslave, ya platicábamos con nuestro meteorólogo en jefe de Grupo Fórmula, el ingeniero Hernández Unzón, pues la actividad ciclónica, ¿no? Como un efecto indirecto de la actividad ciclónica, la humedad que se presenta en esta zona, o también el sismo. ¿Cómo lo ven ustedes desde el punto de vista protección civil?
Mira, yo te podría decir que es la conjunción de las dos cosas. Obviamente estamos en plena temporada de lluvias. En el Estado de México hemos tenido bastante presencia de lluvia y obviamente esto, aunado al sismo que tuvimos de 7.1, pues la verdad es que sí, el reblandecimiento por el tema de la lluvia y obviamente el movimiento, pues obviamente decimos que sí, estas dos situaciones aunaron a la caída y el desprendimiento de esta ladera aquí en el municipio de Tlalnepantla. Ahora, preguntarle a usted, Samuel, si esto se pudo haber evitado, es decir, al tener estos dos factores, la conjunción de estos dos factores en días anteriores, considerar que esta es una zona de peligro, como lo están considerando ahora, ¿se pudo haber evitado la muerte de estas personas o la desaparición de personas hace unos días? Mira, yo creo que no te podría decir si es evitable o no. Yo creo que es una zona de riesgo, hemos trabajado en esto, hemos mantenido comunicación con los 125 titulares de Protección Civil, les hemos notificado, tanto la Conagua nos manda estos reportes, estos avisos meteorológicos, nosotros lo hacemos de manera inmediata, tenemos una comunicación, hemos mandado exhortos, nuestro secretario general de gobierno ha estado mandando comunicación a los presidentes municipales para el tema de la temporada, reforzar mucho el tema de deslaves, reforzar mucho el tema de socavones, reforzar mucho en el tema de desasolve y en muchas cosas por esta temporada de lluvias. Yo puedo decir que hemos exhortado a todos y hemos trabajado de la mano y atendiendo todas y cada una de las acciones que podemos hacer de manera preventiva para esta temporada de lluvias. Y por último, preguntarle a usted, recomendaciones ante la proximidad de precipitaciones. Ya está el operativo en estos momentos ahí en la zona, pues desde luego para evitar mayores desgracias en cuanto a la vida de las familias. ¿Alguna recomendación adicional, Samuel? Sí, muchas gracias. La verdad es que yo creo que al hacer el exhorto hemos hecho notificaciones a 136 viviendas alrededor de este desprendimiento que tuvimos y obviamente exhortarlos a que por favor nos ayuden a evacuar la zona. Estas notificaciones que hicieron a 136 viviendas que nos puedan ayudar a evacuar para que los trabajos continúen en esta zona, no poner en riesgo a la población, que es lo que más nos interesa, y si es algo que Protección Civil tenemos que salvaguardar la vida de la población. Entonces, ese es el exhorto, que por favor nos ayuden en esta parte para evacuar, para poder hacer los trabajos y que los cuerpos especializados, ingenieros civiles, cuerpos de rescate podamos trabajar en la zona y obviamente nos mantenemos y estamos aquí en la zona cero trabajando y coordinando todo con los 3 niveles de gobierno. Le aprecio mucho esta oportunidad, Samuel, que esté usted muy bien. Gracias, Gregorio. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Igualmente, Samuel Gutiérrez Macías, coordinador general de Protección Civil del Estado de México. Sigue entonces, pues ahí la presencia de autoridades y pues evitar una tragedia, ¿no? Después de la tragedia, después del desgajamiento del Cerro El Chiquihuite, registrado pues ya desde el pasado viernes, sábado, domingo, lunes. Pues hoy por cuarto día, comenzaron el mismo viernes, por cuarto día están tratando de encontrar a personas que ahí desaparecieron. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión del programa de Joaquín López Dóriga. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Siga en sintonía de Grupo Fórmula, abriendo la conversación. A continuación, Eduardo Ruiz Gili. Muchas gracias, muy buenas tardes y excelente inicio de semana. En nombre de todo este gran equipo de producción, gracias por su preferencia. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.